Bueno, vamos a mirar unos ejemplos más de esperanza condicional. Leamos este ejemplo. Sea I una exponencial de parámetro 1. O sea, bueno, esta es una variable con distribución exponencial 1. Y la variable x es una función de y, en este caso. Es el mínimo entre y 3. Sabemos que por ser y exponencial es una variable positiva. Entonces x va a ser el mínimo entre y 3. El ejemplo nos propone dos cosas. Postular un candidato razonable para la esperanza condicional de, bueno, ya hay un error acá, mal escrito, a la esperanza condicional de y dado x, basándose en argumentos intuitivos, y luego probar que el candidato propuesto es efectivamente, y acá sí está bien escrito, la esperanza de y dado x. Y lo mismo para el otro caso, o sea, también quería esto, pero hacerlo después. Entonces, miremos lo que nos dice. La particularidad que tiene este ejemplo es que acá el vector xy no tiene densidad conjunta. Porque x es igual a y en una gran parte del soporte, o sea, de los omeitas, y en otras, bueno, después, entonces no puede tener densidad conjunta. Más aún, dice acá, y es una variable de la tarea continua. Y x es una variable de la tarea mixta, o sea, no es ni continua ni discreta. Tiene, digamos, una parte en la que es continua, cuando x es igual que y una parte en la que es constante, que es cuando vale 3, o sea, cuando y es mayor que 3. Por eso me parecía que valía la pena hacer un ejemplo de esta situación. Entonces, lo que nos pide el ejercicio, les vuelvo a mostrar, es postular un candidato y después probar que efectivamente es el candidato que funciona. Entonces, ¿cómo vamos a postular? ¿Qué vamos a imaginar? Miremos esto. Si x vale t, con algún t más chico que 3, cuando estamos mirando un t más chico que 3, mi mejor predicción del valor de y va a ser precisamente t, porque en esa región, si x es igual que t y t es más chico que 3, ahí x es el mínimo entre i y t, perdón, el mínimo entre i y 3, y entonces ahí y es igual que x. Entonces, por supuesto, lo vamos a predecir por t. Ahora, si sabemos que x es 3, perdón, si sabemos que x es 3, lo único que sabemos de y es que y es mayor o igual que 3. Y nada más. Entonces, lo que podemos buscar es un valor a que sea el que cumpla la condición de ser la esperanza de y condicional a x igual a 3. Entonces lo que vamos a postular es la función que para cada valor de x nos da la esperanza condicional de x dado t, x igual a t, perdón, la esperanza condicional de y dado x igual a t, va a ser exactamente t acá adentro y a si t es 3. Y t no puede valer nada más que valores entre 0 y 3, porque es el mínimo entre una variable que es positiva y el 3. Entonces la pregunta es ¿cuánto valdrá A? Entonces lo que nosotros vamos a escribir esa misma candidato, escrito con las funciones indicadoras, postulamos este candidato. Una función que vale t entre 0 y 3 y una constante cuando t es más grande que 3. Perdón, cuando t es exactamente igual a 3. Y lo que vamos a hacer es elegir el A para que esta G estrella nos dé la esperanza condicional. ¿Qué condiciones tiene que satisfacer esta función G estrella para ser esperanza condicional? Bueno, lo primero es ser función de x, eso lo cumple, y lo segundo, que dada cualquier h de x variable aleatoria en L2, lo que queremos probar es que vale esta condición de acá, la condición de perpendicularidad. Que lo que queremos, la esperanza de la variable a la que queremos calcular la esperanza, o sea la y, esta de acá, menos el candidato, sea, o sea, lo que llamamos el error de predicción, sea ortogonal a cualquier
h de x. Entonces vamos a calcular, por un lado, la esperanza de g estrella por h estrella de x, y por otro lado, la esperanza de y por h de x. Y vamos a buscar una a para que coincidan. Entonces, cuando calculamos la esperanza de g estrella por h de x, ¿qué nos va a dar esto? Es multiplicar g estrella acá y g estrella acá. Y como la esperanza es lineal, esto nos va a dar una suma de esperanzas, que sabemos que es acá es una suma que o vale esto, ¿no? Pero lo mismo. La esperanza es lineal, nos queda esto más esto. La A es una constante, sale afuera de la esperanza. Entonces tenemos que calcular dos partes que acá pinté, una en violeta y una en celeste para entenderlo un poco más. Fijémonos que cuando x vale cualquier número entre 0 y 3 sin incluir el 3, este es abierto, eso quiere decir que x es igual que y, porque x es el mínimo entre y y 3. Si x vale algo entre 0 y 3, x es igual que y. Y la indicadora, entonces x por la indicadora es exactamente igual que y por la indicadora. Nosotros queremos ver que la esperanza de g estrella por x por h de x no va a dar lo mismo que la esperanza de y por h de x, entonces tenemos que hacer aparecer ahí, en esta expresión. Acá lo conseguimos. Ahora en el otro, sumando, lo que tenemos que calcular es, en principio, esto que está acá. Entonces, miremos la observación que está acá abajo. La indicadora de que x sea igual que 3 por h de x es lo mismo que, si x vale 3, h de x es lo mismo que poner h de 3. Y conservamos la indicadora. Y la indicadora de que x valga 3, como es el mínimo, es lo mismo que la indicadora de que y esté en el intervalo 3 más infinito. Entonces, logramos escribir este pedazo también de variable a la cual hay que calcular la esperanza en términos de y. El h de 3 es una constante, sale afuera. Entonces, nosotros logramos escribir una de las dos expresiones que están involucradas en la igualdad A, como esta parte violeta y esta parte celeste. La parte violeta es la esperanza de y por la indicadora del 0,3 en y por h de x. Y la parte celeste es esta que tenemos acá. Ahora vamos a ver la otra. El otro término que interviene en la igualdad A, que es la esperanza de y por h de x. Esto es lo que vamos a calcular ahora, la esperanza de y por h de x. ¿Esto quién es? Bueno, la esperanza de y vamos a separar en dos sumandos para tratar de encontrar una analogía con esta expresión que tenemos acá. Entonces vamos a escribir ahí, haciendo intervenir la indicadora de que y está en el intervalo 0,3 y la indicadora de que y está en el intervalo 3 más infinitos. Olvídense por un minuto de las esperanzas de acá y veamos que y es lo mismo que y por la indicadora del 0,3 de y más y por la indicadora del 3 más infinito de y. A esas dos expresiones, o a esa suma, mejor dicho, la multiplicamos por h de x y le tomamos esperanza. Entonces, si lo miramos, acá lo podemos separar en dos sumandos. Uno es exactamente el sumando violeta que teníamos en la página anterior. Es y por la indicadora de que la variable y está en el 0,3 por el h de x. Y el otro es un término que acá pusimos en verde, no en celeste, sino en verde, ¿está bien? Perfecto. Ahora, miremos primero que el violeta que está acá es lo mismo que este violeta que está acá. Estos son iguales. Este y este son iguales. Concentrémonos en el otro sumando. Miremos lo que está acá abajo para ver por qué estas dos expresiones son iguales. Entonces, lo que tenemos que calcular la esperanza acá es la variable y por la indicadora del 3 más infinito de y por h de x. Recordemos que x es el mínimo entre y 3. Entonces, si y cae en el intervalo 3 más infinito, x vale 3. Y entonces h de x es h de 3.
Entonces, la expresión en la que le tenemos que calcular la esperanza acá es esta de acá. El h de 3 no depende, es una constante, sale afuera y nos queda esta expresión acá. Entonces, como la parte violeta es la misma que la anterior, para probar para probar que nuestro candidato cumple lo que tiene que cumplir una esperanza condicional, lo que debemos ver es que B es igual que C. Entonces, recuperamos, o sea que la parte celeste de la expresión anterior que está copiada acá es igual que la parte verde que acabamos de obtener. Entonces, copié la parte celeste acá y acá tenemos esta misma verde. Si nos fijamos, el h de 3 está en los dos términos y esto tiene que valer para todo h. Entonces, por supuesto, si h de 3 vale 0, esto vale trivialmente para cualquier valor de a, pero como esto tiene que valer para todo h, lo que podemos hacer es considerar los casos donde h de 3 es distinto de 0 y cancelarlo de los dos. Y entonces nos queda de acá que a, por la esperanza de la indicadora de que i esté entre 3 y más infinito, va a ser igual a la esperanza de la indicadora de que i esté entre 3 y más infinito por i. O sea, dos cosas que solo dependen de i. Eso es lo que nos queda. O sea, acá está recuperada la cuenta, cancelamos el h y nos queda que a es el cociente entre estas dos cosas. Donde acá lo que yo reemplacé fue fíjense, la esperanza de la indicadora del 3 más infinito de i, a esto lo reemplacé a todo esto, la esperanza de la indicadora, por la probabilidad de que i sea mayor o igual que 3. Bien, lo reemplacé acá. Entonces, esto es lo que les decía, que estas dos probabilidades se calculan con la densidad de i, cosa que tenemos. La probabilidad de que i sea mayor o igual que 3 es la integral entre 3 y más infinito de i a la menos i. Esta es la primitiva, evaluando en más infinito el límite de esto tiende a 0, nos queda e a la menos 3, y para calcular esta esperanza lo que tenemos que hacer es, como esto es una cierta función g que depende de i, sabemos que la esperanza es la integral entre menos y más infinito de esta función, por la densidad de i diferencial i. Lo que pasa es que esta función es justamente la indicadora del 3 más infinito, que la ponemos como límites de integración, y la variable. Entonces simplemente calcular esta integral, que probando, usando partes para calcular la primitiva, nos da esta primitiva, que hay que evaluarla entre 3 y más infinito. Haciendo cuentas, esto nos da e a la menos 3 por 4. Quiere decir entonces que este a va a ser el cociente entre las dos cosas que calculamos. 4 por e a la menos 3 dividido e a la menos 3, lo que nos da 4. Se puede ver también que este 4 es la esperanza de i cuando restringimos a que i sea mayor o igual que 3. Bueno, finalmente lo que obtuvimos es que la esperanza condicional de i dado x, el mejor predictor de i, como variable aleatoria en términos de x, es lo siguiente. Como la x es el mínimo entre x y 3, nos va a dar el mismo valor de x, siempre que el valor de x sea entre 0 y 3. Ahora, si x vale 3, nuestra mejor predicción de y es el valor 4. Y el ítem B de este ejemplo nos pedía calcular la esperanza condicional al revés, intercambiando los roles de x y de y, así, poniendo acá el mínimo de y entre i y 3 y acá el i. Entonces hay una propiedad de esperanza condicional que nos dice que si nosotros queremos calcular la esperanza de una cierta función r de i dado i, como la esperanza condicional es el mejor predictor de esta variable de acá, que sea función de esta, y esta ya es una función de i, nos da directamente que este es el mínimo entre i y 3. Bueno, muy bien. Voy a hacer el siguiente ejemplo en el próximo video.